Bendiciones, queridos hermanos. Espero que el Señor los haya guardado y protegido como Él lo promete en su palabra hasta este momento. Les habla el doctor Gustavo Jáuregui. Yo soy el pastor de la iglesia o el ministerio, Palabra Viva y Eficaz, en la ciudad de Ventura. Comenzamos esta serie, por la gracia del Señor, titulada La Biblia y el tiempo del fin, donde vamos a estar compartiendo primeramente, hermanos, hermana, amigo, amiga, el libro de Apocalipsis. Vamos a estar yendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, a través de un libro tan importante y que se puede aplicar de una manera tan perfecta a lo que está sucediendo, más que nunca en el mundo, en esta generación, en este tiempo que a usted y a mí nos toca vivir, aquí en la tierra. Vamos a hacer una pequeña oración y sin más presentación ya vamos a comenzar con el estudio de este día, Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver hasta dónde llegamos en estos 25 minutos que dura cada programa de los días jueves, de las 7 a las 7:30 de la tarde a través de Radio Oasis. Vamos a orar. Bendito Padre de la Gloria, Señor, gracias por tu palabra, por tu perfección. Gracias, Señor, por la manera en que tú tratas con nosotros, tus hijos. Gracias por la manera, Señor, en que tú tratas con tu creación, Señor, en todo el mundo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que por favor tanto mi mente como la mente y el corazón de mis hermanos que escuchen a partir de hoy este programa de radio, Señor, sea tu Espíritu Santo y tu palabra, no el mensajero, Señor, tu Espíritu Santo y tu palabra, que toque sus corazones y que nos permitas a cada uno de nosotros, Señor, seguir creciendo en tu perfecta palabra a través de nuestra relación con el Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, todo comienzo se comienza por el comienzo, verdaderamente, o valga la redundancia, valga lo que repetimos. Y usted sabe que el libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación. Es tan importante tratar de entender este libro que ha sido interpretado de tantas diferentes maneras, pero que nosotros lo vamos a tratar de entender a través de lo que yo considero que es la interpretación bíblica más, que más puede a lo mejor ajustarse a lo que el apóstol Juan nos quiso dejar, inspirado por el Espíritu Santo y por el Señor Jesucristo, por supuesto, a través de este libro. Yo les quiero aclarar que el libro de Apocalipsis lo vamos a recorrer con un enfoque premilenial. Estamos hablando de que nosotros bíblicamente creemos que hay un reino milenario de Cristo que va a ser desarrollado sobre esta tierra por el Señor Jesucristo, gobernando desde Jerusalén. Pero antes del comienzo de ese reino milenario, nosotros creemos que es el tiempo de la Apocalipsis, el tiempo de la revelación, como nos dice acá la palabra. Reconocemos que es el tiempo que se le llama también de la tribulación, dentro del cual en los últimos 3 años y medio de esos 7 años es lo que llamaríamos la gran tribulación, proféticamente hablando. Nosotros entonces creemos que los 7 años de tribulación, donde va a aparecer el anticristo y el falso profeta, que junto con Satanás van a formar una trinidad satánica sobre la tierra, permitido por Dios, por supuesto. Nosotros lo enfocamos desde el punto de vista premilenial. Creemos que ese milenio de nuestro Señor Jesucristo va a ser establecido después de que pasen estos 7 años de tribulación sobre la tierra. Vamos a encarar también el estudio del libro, hermanos, desde una manera pretribulacional. Es decir, nosotros creemos que la iglesia de Cristo, todo creyente que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, en el tiempo que el Señor lo decida y vuelva a esta tierra, nosotros nos basamos en la palabra de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, donde el apóstol dice que seremos recibidos en el aire con el Señor. Recordemos, para entrar un poquito en tema, que el Señor Jesucristo, cuando vuelve por su iglesia, nadie lo ve. Dice que nos encontramos con Él en las nubes. El Señor Jesucristo es visto por segunda vez después que la iglesia es levantada. Se recorren estos 7 años de tribulación y gran tribulación sobre la tierra, y finalmente Él
vuelve por segunda vez, junto con cada uno de sus santos, con usted y conmigo, vuelve a la tierra para establecer ese reino de 1000 años. Es interesante entender esto porque el libro de Apocalipsis, según en qué manera lo podamos interpretar o desde qué punto de vista, puede cambiar a medida que avancemos en las semanas y vayamos entendiendo los diferentes capítulos. Nuestro enfoque es premilenial y pretribulacional para el libro del Apocalipsis. Vamos a entrar un poquito ya en tema, entonces, hermanos, antes de leer el primer versículo del capítulo 1, versículo 1, yo quiero compartirle que el Apocalipsis es parte de lo que se llama la profecía apocalíptica. Hay algunos otros libros que no están incluidos en la palabra, que se los llama libros apócrifos, como el libro de Enoc, el Apocalipsis de Baruch, etc. Son libros que la literatura judía en aquellos primeros siglos de alguna manera ha considerado que podían ser establecidos o inspirados por el Espíritu Santo, pero no pasaron la prueba del canon como lo fue con el libro de Apocalipsis, donde canon significa la prueba. La prueba, el libro de Apocalipsis lo pasó en relación a la inspiración del Espíritu Santo y en relación a la autoría que el mismo apóstol Juan declara que él recibió esta visión en la isla de Patmos. Lo que sí es importante, que tanto como en el Apocalipsis de nuestra Biblia, como en otros libros, a lo mejor de literatura apocalíptica, debemos entender, hermanos, que siempre las fuerzas del universo son controladas por Dios, por Jehová de los ejércitos, por Cristo Jesús, el Hijo de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Un Dios, nuestro Dios es un Dios con 3 diferentes manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda literatura apocalíptica nos enseña que Dios está en control y que en el final Dios triunfa, porque Él es el creador del universo. Acá en el libro de Apocalipsis, el libro nos habla de que Juan es el autor. En el versículo 9 del capítulo 1 usted puede leer que el apóstol Juan había estado desterrado en Patmos por predicar la palabra, por ser un buen testigo de Jesucristo. La autoría de este libro, por lo menos del año 140 después de Cristo, a través de Justino Mártir, que fue un gran padre de la iglesia, fue un gran hombre cristiano, que murió como mártir justamente. Desde este hombre en adelante siempre se ha considerado a Juan el autor del Evangelio, de las cartas de Juan y del Apocalipsis. Se cree que el libro de Apocalipsis o la Revelación, el apóstol Juan la recibe entre el año 90, 95 después de Cristo, a través del gobierno del emperador Domiciano. Se desarrollaba una gran persecución sobre la iglesia cristiana en el final de ese primer siglo, allá en todo lo que era el Imperio Romano, y desterrado en la isla de Patmos, el apóstol Juan recibe esta revelación, recibe esta palabra donde el mismo Señor Jesucristo, a través de un ángel, le declara lo que va a suceder, como dicen los próximos versículos, lo que debe suceder pronto. Nosotros interpretamos el Apocalipsis de manera literal, aunque hay algunas porciones que por supuesto lo vamos a ir explicando y lo podemos interpretar de una manera simbólica, pero siempre teniendo en cuenta que el panorama total de la creación, cómo empezó y cómo terminará en las manos de Cristo, universalmente todo está en las manos del Creador del universo. Nosotros consideramos entonces el libro de Apocalipsis en un panorama mundial, desde el primer siglo, año 90, 95, alrededor de ese tiempo cuando Juan recibe la revelación, y consideramos que se cumple en el reino eterno de Cristo a través del descenso de la Nueva Jerusalén allá en el último capítulo de Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje del libro de Apocalipsis? La confianza y la esperanza, hermano, hermana, amigo, amiga, siempre deben estar en el poder del Dios creador. El Cristo resucitado también es dueño y señor de la historia humana. ¿Cuál es el mensaje final del libro de Apocalipsis? En todo su contexto, Cristo es el vencedor de todo el universo. Dice la palabra de Dios
que ahora Él es la cabeza de todo potestad, de todo principado, y también Él es la cabeza de la iglesia de Cristo. No estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una denominación, estamos hablando de todos aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo a través de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, y fíjese que tan importante es el mensaje, que tiene 5 formas en que llega transformado de una persona a la otra. Y fíjese, vamos a explicarlo en un segundito. Fíjese que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es interesante que el Padre le da el mensaje al Hijo, el Hijo le da el mensaje al ángel, el ángel a Juan, y Juan finalmente, como termina el capítulo 1 diciendo, debía darlo a estas 7 iglesias del capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. 5 diferentes escalones donde la revelación, donde el mensaje de Apocalipsis es traducido o transformado, o cómo nos llega a nosotros. De Dios el Padre al Hijo, del Hijo al ángel, del ángel a Juan, de Juan a los oyentes. Fíjese el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En el versículo 3, cuando leemos que el tiempo está cerca, no debemos tomar nosotros el tiempo nuestro, hermanos, cronológicamente. El tiempo nuestro es cronos, es el tiempo donde usted tiene minutos, segundos, horas, años, décadas, lustros, siglos. El tiempo de Dios es un tiempo kairos, donde no hay principio, donde no hay fin. La revelación o el mensaje que recibe el apóstol Juan en el versículo 3, está él aclarando que el tiempo está cerca dentro de lo que es la mente de Dios, la decisión de Dios, de cuándo es el tiempo de que todo esto comience a suceder. Fíjense el versículo 4. Juan, ahí se presenta el apóstol a las 7 iglesias que están en Asia. Asia, no estamos hablando de lo que es Asia el día de hoy, de lo que forman los países de China, Japón, Filipinas. El Asia de este tiempo es principalmente aquellos países que al día de hoy conocemos como los países del Medio Oriente. Eso es lo que era Asia en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y al final del primer siglo en el tiempo del apóstol Juan. Es interesante que fíjese que el Señor se presenta con gracia y paz. La gracia es el favor inmerecido que el Señor nos ha dado a través de la cruz. Un favor inmerecido donde si lo recibimos como Señor y Salvador, Él ha pagado todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice también paz. Este saludo era el saludo más utilizado. Usted lo puede leer en las cartas de Pablo también. El apóstol Pablo casi siempre saludaba a las iglesias nombrándolos gracia y paz a vosotros. La gracia de Cristo, paz es el shalom del pueblo judío, y dice del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de él. Es interesante que el Señor Jesucristo se presenta a través de Juan como el Eterno, fíjese, el que es, el que era y que ha de venir, y cuando habla de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, estamos hablando de las 7 características, hermanos, que a través del Espíritu Santo se manifiestan en toda la creación del universo, y que son omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Dios es toda eternidad, es todo amor, es todo justicia y es todo soberanía. No tenemos tiempo de expandirnos en cada uno de estos aspectos de los 7 espíritus que forman parte del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero que se manifiestan con estas 7 maneras de ver a Dios, aún a través de la palabra de Dios y por supuesto a través de Jesucristo. El que lo conoció a Cristo
lo conoció como un ser omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es toda eternidad, Él es todo amor, Él es toda justicia y Él es soberano, dice la palabra, aún sobre todos los reyes de la tierra. Fíjese el versículo 5, 1:5 de Apocalipsis. Juan en el 4 se presenta a él, Juan a las 7 iglesias. Y en el 5 hace ver que su respaldo es a través del Señor Jesucristo. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este versículo 5, hermanos, de alguna manera nos hace ver los tres roles principales que el Señor Jesucristo tiene en toda la creación, incluido en nuestra vida espiritual. Él es profeta, Él es rey, rey de reyes y señor de señores, y Él es sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, como dice la palabra. En el versículo 5, el apóstol Juan está diciendo, no hay otro sobre Él, no hay otro que podamos adorar, Él es el que me ha dado esta profecía a través del ángel, Él es el creador, a Él debemos seguir, a Él debemos buscar para saber que tenemos vida eterna y perdón de pecados con Él. Fíjese el versículo 6, hablando de Cristo, como en el versículo 5, dice, y nos hizo reyes y sacerdote para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora usted y yo debemos imaginarnos un poco al apóstol Juan desterrado en una isla, castigado, golpeado, seguramente aislado por seguir el Evangelio de Cristo, y se presenta. En el versículo 8 usted puede ver cómo el Señor se le presenta al apóstol Juan, en los versículos que siguen también. Él ve al Cristo resucitado antes de recibir el mensaje hacia las iglesias. Pero el versículo 6, hermanos, tan importante, que la palabra dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a través de la cruz de Cristo. Y acá me quiero detener un minutito, yo sé que va a ser un minuto bien utilizado. No todos podemos ser llamados hijos de Dios, solamente porque creemos a Jesucristo o leemos la Biblia o tenemos una religión. La palabra de Dios, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que creen en su nombre, a todos los que realmente creen que Él es el único Salvador y Señor, y de esa manera lo declaran y lo aceptan, dice que a estos les ha dado la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Si usted y yo hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido declarados hijos de Dios, y si estamos en esa condición en Cristo, aplica para nosotros el versículo 6. Lo tremendo, tanto en el comienzo de este libro, como el apóstol también, Pedro, cuando dice que somos real sacerdocio ahora para Dios a través de Cristo. Usted y yo, hermano, hermana, en el tiempo que el Señor establezca su reino milenario sobre la tierra, en el tiempo eterno en la Nueva Jerusalén, usted y yo vamos a tener cosas que hacer para el Señor. Algunos como reyes, algunos como sacerdotes, pero siempre vamos a servirlo a Él eternamente. Y si la palabra de Dios dice que a través de recibirlo como Señor, hemos sido declarados reyes y sacerdotes para Dios su Padre, nosotros creemos la palabra bendita de Dios y declaramos que sabemos a dónde vamos, sabemos lo que nos espera cuando dejemos esta tierra, porque la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es viva, es eficaz, y dice ahí Hebreos 4:12 que penetra hasta partir el corazón, el alma, los tuétanos, y dice que no hay nada que nos sea revelado a través de la palabra. Qué precioso el versículo 6. Usted y yo, hermano, hermana, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor, sabemos qué vamos a hacer en el reinado de Dios, reyes y sacerdotes para Dios. Fíjese que después dice, a Él sea gloria e imperios por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Cuando Cristo Jesús
hermano, hermana, amigo, amiga, vuelva a esta tierra por segunda vez, todo ojo le verá, aun aquellos que lo negaron van a ser juzgados por el Señor Jesucristo, aquellos que en este tiempo de 7 años de tribulación se mantuvieron sin recibir la marca de la bestia, sin recibir la adoración, o sin mostrar adoración hacia el anticristo o hacia el falso profeta que se va a declarar Mesías. Estas personas que esperaron al Cristo, que esperaron al Mesías, todos van a ver. Dice que la señal del Hijo de Dios se va a ver de un lado al otro, de un extremo al otro de la tierra, del oriente al occidente, cuando el Señor Jesucristo vuelva para tomar control, para tomar juicio, para tomar disciplina sobre su creación. Y el versículo 8, hermanos, aquí mismo el Señor se presenta delante del apóstol Juan y dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. Tan importante entender, el alfa y la omega era la primera y la última letra del abecedario griego. El principio y el fin, acuérdese que allá en Juan 1:1, el apóstol Juan en su evangelio registra al Señor Jesucristo como el verbo creador, la palabra creadora, el logos, según la palabra en griego. El Señor Jesucristo dice: yo soy el primero, el último de todo lo que sucede en la creación. Yo soy el principio y el fin. Dice la palabra de Dios que todo lo que fue creado por Él fue creado. Y finalmente el versículo 8 termina diciendo: yo también soy el que es, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Con estos poquitos versículos que hemos leído el día de hoy, pase lo que pase en la tierra y todo se va a cumplir. Dice la palabra que toda letra, toda tilde, toda coma, tomándolo en relación a nuestro abecedario, no hay nada que va a pasar de la profecía que no ocurra en la humanidad, que no ocurra sobre los habitantes de la tierra. Hemos visto el capítulo 1, del versículo 1 al 8, y ya hemos entendido que el apóstol Juan tuvo el tremendo y único privilegio de ser el recipiente de la revelación del libro de Apocalipsis. Vemos que el Señor se presenta como el primero y el último. Él es el principio, Él es el fin de todas las cosas. Y a medida que sigamos leyendo, hermanos, hermanas, vamos a ir dándonos cuenta de que, entendiendo el Apocalipsis y creyendo por fe este último libro de la palabra, a pesar de que lleguen pruebas, a pesar de que llegue lo que llegue a esta tierra corrompida, nosotros vamos a tener esa fe y esa esperanza de que Dios, el Creador, Cristo Jesús, la palabra creadora, está en control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Los dejo con el versículo 8, lo vamos a leer de nuevo. Fíjese qué preciosas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Si el Señor lo permite, el próximo tiempo que nos encontremos, vamos a compartir la visión de Juan, cómo lo ve al Señor Jesucristo resucitado, cómo lo ve al Señor glorificado, para ya terminar, si el Señor lo permite, el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga. Vamos a tratar siempre al final de cada estudio de promover, de hacerte saber que si no tienes todavía a Cristo en tu corazón, es tiempo de recibirlo. El apóstol Pablo dice allá en Romanos 10, del 8 a 10, que si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Cristo, si tú crees que Él resucitó entre los muertos, si lo confiesas con tu boca serás salvo. Simplemente una oración, si quisieras tal vez repetirlo conmigo para obtener esta vida eterna y perdón de pecados que la Biblia nos promete. Si quisieras hacerlo, simplemente le puedes decir: Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador y te quiero recibir hoy, Señor Jesús, en mi corazón. Te recibo en este momento como mi Señor y mi único Salvador. Ayúdame a crecer en tu palabra, sálvame y salva a toda mi familia a través del Evangelio. Te doy gracias, Padre, por esta vida eterna y este
perdón de pecados, que según tu palabra yo recibo en Cristo mi Salvador. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, hermana. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Bendiciones.